Vamos a comenzar una nueva serie. La serie se llama Arrebatados. Y bueno, ¿qué les parece si les digo de una vez lo que vamos a estar viendo en las próximas semanas? El tema que vamos a ver la próxima semana va a ser la iglesia del siglo. Después, la siguiente semana vamos a ver el tema del rapto. Después vamos a ver el tema los dejados. ¿Qué temas, verdad? Después el tema las bodas del siglo. Y por último el tema de la segunda venida. ¿Les parece estos temas? ¿Les parece bien que los veamos juntos? Muy bien, hoy vamos a comenzar con el tema el pedacito de las 70. El tema que vamos a ver hoy, ¿cuál es? Ahorita le voy a explicar porque hay dos razones por qué este pedacito de las 70. Y lo que nos va a enfatizar el tema de hoy es la porción, una porción en los tiempos finales. Déjeme le comienzo a compartir, introduzco esto con una anécdota. Hace muchos años, de hecho en el 2009, ya hace un rato, platicaba con mi papá. Fuimos, mi esposa y yo, a visitarlo y platicábamos con él. Y bueno, yo estaba muy involucrado en lo que era mi trabajo principal, medios de comunicación. Y yo le llegué con la noticia y le dije, ¿qué crees? Ya van a cambiar por fin en nuestro país el formato de televisión. El formato de televisión que algunos recordarán, los muchachos no saben de qué hablamos, es un formato 4:6. ¿Por qué no me lo pones? 4:3. Mire, no sé si usted recuerda, el aspecto o el formato que teníamos hace muchos años era 4:3, así cuadradito. Y yo llegué bien contento y le dije, ¿qué crees? Que ya por fin medios de comunicación aquí en nuestro país ya lo va a extender a 16:9, que es un formato más panorámico. Y me dice, no entiendo de qué se trata eso. Yo le digo, no, es que está bueno el asunto. Digo, mira, en el formato 4:3 tú tienes una porción de imagen, pero en el formato 16:9 te van a dar más imagen. Y bueno, ahora en nuestros días existe el formato 21:9, que ahora es mucho más. Y no sé si usted puede comparar con la imagen a lo que me estoy refiriendo. Y yo bien emocionado le estoy explicando y él me dice, no, yo estoy molesto porque ya estaba operando y me dice, yo quiero mi pedacito. Y yo le decía, papá, es que no es que te quitaron un pedacito. Él aferrado decía que le quitaron un pedazo de abajo. Yo le decía, no te quitaron un pedazo de abajo, te dieron una porción extra a los lados. ¿Va a creer que nunca lo pude sacar de ahí? Ah, bien, quédate con tu enojo, ahí quédate tú. Y bueno, él viene enojado. Ahora, se me hizo chusco esta anécdota y quise utilizarla. ¿Sabe por qué? Porque así hay iglesias, así hay congregaciones, denominaciones. Hay personas que están aferradas, cuadradas, como ese formato, y no saben que hay un pedacito que se nos ha querido quitar. En estos últimos tiempos, una porción de la palabra, ese pedacito que tenemos que tener, que el Señor nos lo da, nos lo quieren quitar. Por eso el tema se llama ¿cómo? El pedacito de las 70. ¿Ha oído alguien hablar acerca de la profecía de las 70 semanas? ¿Podrías levantar tu mano para saber? Muy bien. Wow, creo que a lo mucho, generosamente, la mitad. ¿Volvemos a hacerlo? ¿Quiénes han escuchado la profecía de las 70 semanas? Menos de la mitad. Muy bien. Vamos a comenzar con esto. Yo les voy a pedir, hagan todo lo posible, congregación, para que ustedes puedan estar asistiendo puntualmente todas estas semanas. Porque el tema que vamos a traer es un tema ya no 4:3, ya ni siquiera es 16:9, es un tema bastante amplio, es muy amplio, y yo quiero irme despacio con cada uno de ustedes para que ustedes conozcan cuál es la postura de la iglesia, qué es lo que debemos de esperar como iglesia. Y si después de lo que te compartamos, después de lo que estudiemos juntos, si tú quieres quedarte con tu pedacito, es decir, con ese formato, está bien, pero que sepas de antemano que yo, gracias a Dios, te di el consejo de Dios en cuanto a eso. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. La profecía de las 70 semanas. Vamos a Daniel, capítulo 9.
Daniel es un joven, bueno, en ese entonces ya no tan joven, era un joven príncipe que él vivía en Jerusalén. Cuando vino Nabucodonosor, tomó cautivo a toda la última ciudad que quedaba. Ya Israel ya no existía, ya había sido llevado cautivos. Entonces tomaron esta porción y él era un jovencito como nuestros adolescentes. Cuando él llega a Babilonia, lo preparan como un eunuco. Es decir, a ellos les gusta, ustedes los han visto, los ortodoxos les gusta dejarse crecer aquí unos chonguitos, dejarse crecer la barba y todo ese asunto. Al pobre me lo rapan, le quitan el cabello, le quitan la ceja, le quitan el cabello púbico, le cortan su miembro viril, los testículos se lo cortan y lo preparan como eunuco, porque no quieren que él tenga ninguna atracción sexual, porque él va a estar en los lugares privilegiados del rey. Y esta situación tan triste, tan difícil que está viviendo Daniel, le quitaron su tierra, su parentela, le quieren quitar su identidad, pero aún así este fue un joven que se mantuvo fiel a Dios. Y él recibe una serie de visiones de parte de Dios, y va a ser bien interesante el por qué es que las recibe. Pero por lo pronto vamos a comenzar a leer y a ver juntos. Y dice que en el año primero de su reinado, es decir, en este caso, si usted leyera el versículo 1, menciona al rey Darío. Entonces, en el año primero de su reinado del rey Darío, yo, Daniel, y esta parte me gusta mucho porque yo quiero que ustedes la tomen en cuenta, miré atentamente en los libros. A ver, dígalo conmigo, miré atentamente en los libros. ¿Qué cree, iglesia? Cuando usted vea su Biblia, usted la tiene que mirar como atentamente. Porque si no la mira atentamente, no va a pasarle lo que le va a suceder a él. Siga leyendo conmigo. Miré atentamente los libros y en ellos miré el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse unas desolaciones, es decir, un abandono de esa tierra en 70 años. Ahora, dice él que en ese reinado, en ese día, en ese año, él se puso a seguir mirando atentamente. Y al mirar esto, hubieron dos cosas. Uno, y yo lo pongo de manera de pregunta, ¿qué fue lo que él estudió? Y número dos, ¿qué le provocó? Porque le provocó algo. Y yo no quiero que usted se lo pierda esto. Vaya conmigo a Jeremías. ¿Por quién fue Jeremías? Jeremías fue un hombre que vivió 70 años atrás. Desde jovencito el Señor lo llamó y él no quería, y Dios le dijo, ¿cómo no? Aunque estés chiquito, yo te voy a usar y te voy a enviar por profeta. Bien, Jeremías profetizó en ese tiempo de crisis, cuando Jerusalén todavía estaba en su tierra. Él profetizó, pórtense bien, porque el Señor va a venir y nos va a castigar y nos va a llevar a todos, justos con pecadores, parejitos. Entonces Dios le habló a Jeremías una serie de profecías advirtiéndole hasta que el pueblo siguió rebelde y vino ese tiempo. Entonces en el capítulo 25 del versículo 1 yo quiero que lea conmigo esto. Ya estamos en el tiempo de Jeremías, 70 años atrás. Palabra que vino a Jeremías de parte de Dios acerca de todo el pueblo de Judá. Fíjense en qué año, en el 4.º año de Joacim. Joacim era el rey israelita que gobernaba Judá. Dice, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Qué bueno, gracias a Dios que inspiró a estos hombres a que pusieran nombres y fechas, porque eso nos ayuda a nosotros muchísimo a ubicar cosas y también a corroborar que la Biblia es real, porque nos da aspectos históricos, geográficos, etcétera. Muy bien, vamos al versículo 11. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, la tierra de Jerusalén, y servirán estas naciones al rey de Babilonia, escucha, 70 años. Versículo 12, y cuando sean cumplidos 70 años, toda una vida, toda una generación, castigaré al rey de Babilonia y aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y la tierra de los caldeos también, y las voy a convertir en desiertos para siempre. Muy bien, hasta aquí déjenle muestro dos cosas. Daniel dice, en el año primero de Darío y en el año cuarto del rey Joacim, tenemos los registros históricos de cuando estos gobernaron.
El rey Joacim reinó en el año 592 antes de Cristo. Y el rey Darío reinó en el 522 antes de Cristo. Así es que si alguien me ayuda y saca su celular y resta 596 menos 522 y me dice cuánto le da, por favor. ¿Cuánto? No escucho. 7,4. Ah, caray, me equivoqué. ¿Será? Bueno, le voy a explicar algo. El año judío se compone de la siguiente manera. Los meses son diferentes. A ellos al primer mes le llaman Nisan, Iyar, Sivan, Tamuz, Ab, Elul, Tishrei, Chesvan, Kislev, Tebet, Shevat, Adar. Así le llaman a los 12 meses. Bien, ellos en su año judío tienen un dato muy curioso que muchos no lo sabíamos, y es que ellos tienen 3 clases de año. El primer año es el año faltante, así le llaman. ¿Por qué es el año faltante? Porque en el mes de Chesvan y Kislev solamente tiene 29 días. ¿De acuerdo? Esto les da un año de 353 días. El siguiente formato de año que tienen es el año normal, que Kislev tiene 30 días y el año se compone de 354, pero sigue estando Chesvan con 29. Ahora, el año completo para ellos es cuando Chesvan y Kislev tienen 30 días cada mes y el año se compone de 355 días. Entonces, esto es lo que no nos permite tener una conclusión exacta de estas fechas. Por eso, bendito Dios que Él nos dijo de antemano, por boca de Jesús, el día y la hora nadie lo sabe. ¿De acuerdo? Bien, pero organizando esto y viendo esto, se cumplieron los 70 años. Eso es lo que sucedió con ellos. Vámonos al capítulo 29, versículo 10. Así dijo Jehová: cuando en Babilonia, se cumplan 70 años, yo voy a visitar, y escucha esto, y voy a despertar sobre ustedes mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. En otras palabras, iglesia, estudiar la profecía, el que Daniel tomara los escritos, le avivó. Lo que está diciendo es: lo voy a despertar. Qué importante es que tú y yo meditemos la palabra, estudiemos la palabra, perseveremos en la palabra, pero atentamente. Ya no la uses para dormirte. Ahora úsala para que puedas tener atención en la palabra, porque es como Dios despertó a Daniel. ¿Cuántos quieren que Dios los avive? Yo sé que todos. Yo sé que todos le pedimos: Señor, despiértame, avívame. Bueno, señores, aquí nos dice que Dios dijo: voy a visitarles y los voy a despertar. Pero ¿qué método utilizó? Ese es lo importante. ¿Cuál método usó? El método de estudiar la palabra. Vuélvalo a leer. Cuando en Babilonia se cumplan 70 años, los visitaré, despertaré sobre ustedes mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que espera. Esto también me sorprendió, porque aquí el pueblo lo acababan de llevar a Babilonia. A todos ya se los habían llevado. Apenas comenzaba el castigo y Dios ya estaba diciéndoles: ¿qué creen? Estoy preparando ahora el perdón. Si tú estás en medio de un proceso que Dios te tiene, como el que pasó Yader, que nos platicó temprano, te tengo buenas noticias. El Señor ya tiene la disciplina, pero de antemano ya tiene la corrección y ya tiene el perdón y la restauración lista. Aguante vara, aguanten. No, pero mi matrimonio, aguántese, porque ¿sabes qué? Juntamente con la disciplina, juntamente con el castigo, viene la sanidad, viene la restauración. ¿Estás observando? Apenas, es más, probablemente todavía estaba esa caravana, esos miles de judíos caminando rumbo a Babilonia en el desierto, amarrados, y Dios le estaba dando una palabra a Jeremías. Jeremías se quedó en Jerusalén todavía. A ver, escríbeles, diles que yo tengo pensamientos de bien y no de mal, porque les voy a dar el fin que quiero. Y eso es algo tremendo, pero bueno, no es nuestro tema.
Ok, bien, leer a Daniel, si usted sigue leyendo el capítulo, lo llevó a orar. Y su oración le trajo revelación. Ahorita algunas personas practican, le llaman el ayuno de Daniel, 21 días, ¿verdad?, de vegetales y bueno, lo ven como una fórmula. Bueno, está bien, pero aquí no era una fórmula. Aquí Daniel, cuando empezó a leer la profecía, dijo: yo voy a estar atento y voy a buscar la dirección de Dios y la respuesta de Dios. Lo que pasa es que eso se tardó porque hubo un conflicto espiritual en las regiones, ustedes lo pueden leer. Ya venía la respuesta, pero se le opusieron. Así seguimos enfrentando y viendo oposición sobre el estudio de la palabra, sobre el entendimiento de la palabra, sobre la revelación de la palabra. Por eso, iglesia, que no nos quiten nuestro pedacito, porque a muchos se los han quitado y se han dejado, y ustedes lo van a ver. Ustedes lo van a ver. Bien, ahora, leer lo llevó a orar. Qué buena mezcla. Cuando tú y yo meditemos la palabra, hay que ponerlo junto con la oración. Y orar lo llevó a que viniera una respuesta de Dios. Y vino la respuesta de Dios. Gabriel vino y le dio esta profecía. Ahora, lo interesante es de que cuando Daniel se pone a orar, él dice: es que yo necesito una respuesta de Dios. Y la respuesta de Dios no fue un aquí está. La respuesta de Dios fue: te voy a dar otra cosa más. Jesús les dijo a los discípulos: señores, quiero que oren para que Dios envíe más obreros a su mies, ¿sí o no? ¿Y saben cuál fue la respuesta? Los envió a ellos. Tenemos que empezar a conocer un poco más a Dios, cómo opera, cómo trabaja, cómo es su personalidad. Y Dios se manifestó bastante al traerle una respuesta a Daniel. Dios le pudo haber dicho: ¿qué crees? La respuesta es sí o la respuesta es no. Pero le dijo: te voy a dar mi respuesta. ¿Cuál fue la respuesta? Vaya conmigo a capítulo 9, versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad. Ahora, tengo que volverme a detener aquí. En su Biblia, no sé cómo diga, busque el capítulo 9, versículo 24, pero en las Biblias normalmente dice 70 semanas. La palabra para semana aparece en el original como, aquí lo tenía. La palabra es Shebua. La palabra Shebua para ellos en su idioma significa 7, no semana. Ahora póngame toda su atención en esto. La palabra para ellos en el original, aquí debieron de haber puesto en realidad 77, porque la palabra Shebua se puede usar para decir semana o 7 o años, temporadas o épocas. Entonces se leería de esta manera: 77 están determinados sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer justicia perdurable, sellar la visión de la profecía y ungir al santo de los santos. Esta que acaba de leer, estas 70 semanas están subdivididas. Hay varios propósitos, de hecho son 6 propósitos que Dios acaba de mencionar en la profecía. El primero es terminar la prevaricación, es decir, una resolución injusta de una autoridad. La palabra prevaricar es cuando la autoridad actúa injustamente. Hay mucha prevaricación en el mundo, ¿verdad? En los gobiernos. Bueno, esto es quitar la injusta autoridad, no solamente humana, sino espiritual, es decir, el reino de las tinieblas, tanto al reino de los hombres como al reino de los hombres. El segundo propósito era poner fin al pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que tú y yo estamos en un estado eterno de condenación. La gente dice: ¿por qué es tan injusto Dios que va a meter a la gente al infierno por una eternidad? Bueno, pues porque, ¿qué crees? El pecado, la falta, el crimen es un crimen eterno. Por eso el propósito de Dios no es meter a nadie en el infierno. El propósito de Dios con esta profecía es poner fin a la prevaricación, poner fin al pecado. Número 3, expiar la iniquidad. Son palabras medias raras, por eso quiero explicárselas. La palabra expiación es un sacrificio que paga y borra la iniquidad.
Eso quiere decir expiar. Ustedes han oído el término: Cristo expió nuestros pecados. Él pagó por nuestros pecados. La cuarta es traer una justicia perdurable. Es decir, ocupamos un gobernante permanente, para que ya no ande con el rollo de las elecciones y se andan peleando entre cristianos porque unos quieren a uno, otros quieren a otro, o el otro ya se murió y quién sabe cómo va a venir el nuevo. No, queremos un gobernante permanente y nos quitamos de rollos. Ahora, número 5, para sellar la visión de la profecía, es decir, Dios se compromete a que la profecía se cumpliría en totalidad. Y número 6, para ungir al santo de los santos. Esta es la subdivisión. Siga leyendo conmigo en el versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar, escuche, desde que se dé una orden de que se vaya a restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrán 7 semanas. ¿De acuerdo? Y 62 semanas se van a volver o se va a tomar para edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ok, vamos a poner un poquito de pausa para irnos lento. Está diciendo aquí que desde que salga la orden, porque recuerden, ¿dónde está el pueblo de Israel? Está metido en ¿dónde? En Babilonia. Allá Jerusalén está solo. Entonces él dice, desde que se dicte una orden de que ustedes pueden salir, llegar nuevamente a su tierra, desde que se dicte esa orden de restaurar y edificar hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas. Ahora dice, y van a haber 62 semanas, las está sumando. 62 semanas se volverán para que en lo que se edifica el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas va a suceder algo. ¿Lo está leyendo? Sabe pues y entiende que desde la salida, desde que se dé la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Dame el texto que sigue. Y dice, y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías. Dice, pero no por sí. ¿Qué quiere decir esto? Bien, los 7, los expertos, y bueno, lo hicieron correctamente porque lo tradujeron en años. Es decir, cuando él dice que hay 7 sietes, lo convertimos a 49 años. Cuando dice 62 sietes, son 432 años. Si usted toma 34 más 434 da 483. No nos vamos a complicar la vida, pero una cosa sí le digo: desde esa profecía, contando el tiempo, tomando en cuenta el año judío y todo el rollo que dijeron, ¿saben cuándo se cumple la profecía? Cuando Jesús entra a Jerusalén montado en un burro. Y ahorita vamos a ver esto un poquito más y en las siguientes reuniones. Pero observó la última parte, versículo 26, y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Aquí claramente está diciendo que el príncipe que vendría iba a perder la vida en la semana 62 y media. Y se cumplió tal y cual. Ahorita le voy a explicar un poquito. 490 años fueron divididos en 3 unidades: 49 años, 434 años y 7 años. Las primeras 2 partes, es decir, los 49 y los 434, se cumplieron con la entrada de Jesús a Jerusalén. ¿De acuerdo? ¿Ustedes han oído el término de que Israel es el reloj de Dios? ¿Quién ha escuchado ese término? ¿Puede levantar su mano? Ok, ¿por qué utilizan ese término? Yo quería traer unos relojes que tengo, pero dije no, porque luego me pueden malinterpretar. Tengo unos relojes, no muchos, me gustaba coleccionarlos, tan bonitos. Tengo uno que me regaló mi esposa hace un montón de años. Tengo otro bien bonito de madera, me lo regaló Kevin y Ceci.
de madera, está bien padre, ahí lo tengo guardadito. Tengo varios. Y lo que tengo que hacer con todos ellos es una cosa. Este no, este chafa, porque no se puede. Tengo que sacarle lo que se le llama la corona. ¿Sí se entiende? La bolita que tiene aquí se saca. ¿Sabe para qué se saca eso? Para que el reloj deje de funcionar, para que pare y no se malgaste. ¿Qué es este pedacito del que yo les hablo? Es un periodo donde Dios decidió agarrar su reloj y sacar la corona y poner una pausa a esto. Ahorita se lo voy a mostrar. Yo quiero que me siga aquí en lo siguiente. Gabriel le dice, 483 años van a comenzar, se va a decretar que se reconstruya Jerusalén. La orden de restaurar y reconstruir, ¿qué cree? Usted la tiene en su Biblia. Venga conmigo a Nehemías capítulo 2, versículo 1. Recuerde, ya pasaron los 70 años de que Jeremías le escribió y ya está Daniel con las escrituras. El ángel ya le dio una nueva profecía, ya anotó, y bueno, ahora Daniel está a la expectativa, dice, pues vamos a ver qué es lo que sucede. Bueno, pasan 49 años y escucha lo que sucedió. Lea conmigo. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 de Artajerjes, que estando ya el vino delante del rey, tomé el vino y lo serví al rey. Este personaje se llama Nehemías, era el copero. Otro que también estaba en el exilio, era un judío y también tenía que servir al rey. Le estaba sirviendo al vino. Ustedes saben, los coperos tenían que tomar, hacían esto antes de darle al rey, le daban un traguito, se esperaban unos 5 minutos, si no le temblaba el pie, ¿verdad? A mí me picó otra vez un animal aquí, si no le temblaba el pie, entonces se lo podía tomar el rey. Eso era un copero, probar que el vino no estuviera envenenado. Entonces dice que sirvió el vino al rey. Léalo conmigo. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, versículo 2, el rey me dijo, ¿por qué estás triste? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Y tuve miedo en gran manera. ¿Por qué? Porque en aquellas leyes antiguas estaba prohibido que los siervos pusieran cara de fuchi delante de los reyes, cara de enojados, cara de tristes, cara de apachurrados o cara de indiferentes. Ellos tenían que presentarse contentos y alegres delante del rey. Y al rey no le gustó su cara y le dijo, no me gusta tu cara. Y Nehemías tuvo mucho miedo porque eso le podía costar la vida. Vea el versículo 2. No, ya lo leímos. Véngase conmigo hasta el versículo 11. Dame el versículo 11, mío. Llegué pues a Jerusalén, pero déjalo pongo en contexto. ¿Qué sucedió? Que el rey le dijo, te voy a dar permiso. ¿Y qué cree? Firmó un contrato donde permitía a Nehemías ir a Jerusalén y ver de qué manera podían reconstruirla. Ya Nehemías tiene documentos, agarró su caballo, un grupo de personas y va. Y mire con lo que se va a encontrar. No olvidado lo que dijo la profecía, ¿verdad? Acontecerá que cuando se reconstruya la plaza, las puertas, el templo, los muros, allí correrá la profecía según te he anunciado. Versículo 11. Llegué a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo. No declaré a nadie, a ninguno de ellos, de lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciera en Jerusalén. Ni había, escucha, cabalgadura conmigo, excepto la única en la que yo cabalgaba. Es decir, los que lo acompañaron venían a pie y él venía en caballo. Estaba en el caballo, pero llegó el momento en que ya no puede cabalgar. Imagínate la condición de esa ciudad. Los Ángeles, nada que ver con la condición en que estaba este lugar. Versículo 13. Salí de noche por la puerta del valle, hay una puerta, hacia la fuente del dragón y la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén, estaban derribados y sus puertas estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar donde pasar a la cabalgadura. Se tuvo que bajar y continuar escalando los escombros. Versículo 15. Subí de noche por el torrente y observé el muro. Di la vuelta, entré por la puerta del valle
y me volví. Versículo 17. Y les dije pues, ustedes ven el mal en el que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas. Vengan y edifiquemos. Aquí, mis hermanos, se está cumpliendo lo que el ángel Gabriel le dijo a Daniel. Acontecerá que a tantas semanas se va a estipular, y de que comience la construcción hasta que terminen todos, pasará otro tiempo. Sigan leyendo conmigo. Versículo hasta el 18. Ahí mismo estaba. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras del rey que me había dicho, y dijeron: vamos a levantar y vamos a edificar. Los primeros 49 años fue el tiempo que necesitó Nehemías para reconstruir Jerusalén. Les tardó 49 años. Y es cuando se dice, se volverá, a Daniel le fue dicho, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. ¿Fue fácil? No. Tuvieron muchísima opresión, tuvieron muchísima dificultad, pero se cumplió esa porción de la profecía. ¿Me va siguiendo? ¿Está despierto? Dígame. Ok. Bien, le voy a dar una fórmula. Del 445, según el año judío, al 483, eso nos ubica en el año 30. Como les había dicho, en el momento en que Jesús, lo que conocemos como la entrada triunfal a Jerusalén, hace. Acontecerá que una vez que esté todo esto, se manifestará el Mesías. Vamos a capítulo 9, versículo 26 de Daniel. Daniel aquí especifica lo que sigue cuando se finalicen los 483 años o los dos periodos de la profecía de la semana 70. Después, léalo conmigo, de las 62 semanas, ahí está equivocado el número, son 6:2. Después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí mismo. Cumplidas las 62 semanas, iglesia, tomaron a Jesucristo y lo crucificaron. Por eso dice que no se va a quitar la vida él mismo, no se va a suicidar. Va a ser tomado y se le va a tomar la vida y se le va a quitar. Entonces, ya pasaron muchas semanas. Dice, en la semana 62 se le quitará la vida, mas no por sí mismo. Siga leyendo conmigo. El pueblo, una nación de un príncipe va a venir. Y apenas acababa de construir la ciudad. Ya estaban los muros, ya estaba todo. Herodes ya puso de su dinero, puso de su arquitectura. Un gran arquitecto hizo más grande el templo. David ya había puesto los muros, ya habían reedificado y los habían hecho más grandes los muros. Y lo que está diciendo aquí es que el pueblo de un príncipe va a venir nuevamente y va a destruir la ciudad. Y no solamente la ciudad, el santuario, es decir, el templo. Y escucha, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Todo esto fue lo que Dios, por medio de Gabriel, le dijo a Daniel que iba a suceder. Lo primero que va a suceder es que un rey te va a dar un edicto para que puedan regresar a Jerusalén y reedificar la ciudad. Cuando comiencen, van a pasar un periodo de muchas semanas. Bien, cuando ya esté todo listo, va a venir el Mesías, el príncipe que ustedes esperan. Pero este príncipe, a la mitad de la semana, va a ser quitada su vida. Y después que este príncipe venga, en otro periodo más, va a venir otro pueblo que tiene un príncipe y va a venir y va a destruir la ciudad y va a destruir también el templo. ¿Cómo ve? ¿Hasta aquí me va siguiendo? ¿Ahora que sí? Muy bien. De las 70 semanas que Dios le habló a Daniel, ya se cumplieron 69. Esto lo vamos a ver la próxima semana, cómo sucedió. 69 ya se cumplieron. Falta una semana. Ese es el pedacito que muchos han querido quitarle a la iglesia. Que dicen, ya no hay cumplimiento, ya estamos ya bien. Hay iglesias, mis hermanos, que creen, y como yo se los dije la otra vez, y lo digo con mucho respeto, muchos de sus predicadores favoritos, algunos yo los he estado escuchando,
yo me he puesto a hacer mi tarea. Algunos de ellos han dicho, burlándose, que Cristo ya no viene, que ya estamos viviendo el tiempo del reino aquí y ahora, que por eso la iglesia tiene que salir y conquistar los lugares de política. Tenemos que poner presidentes cristianos. ¿Cómo les fue con su presidente cristiano en aquellas épocas? ¿Cómo nos va con nuestros políticos? Queremos meter en la farándula a nuestros ministros de alabanza para que sean de ejemplo y de un montón de cosas. ¿Cómo nos va con ellos? ¿Recuerdan a este niño, creo que se llamaba Jaira o Jora? Cantaba precioso. Aleluya. Tarararara. Se lo comió el mundo. Ahora es una mujer. Cuando era un ministro de alabanza. ¿Por qué sucede esto? Porque algunos se han empeñado en quitarle ese pedacito a la semana, el pedacito de la semana 70, y creyendo que ya no pasa nada, ya no sucede nada. Este es el cristianismo, esta es la vida abundante, esta es la vida eterna, y están teniendo un estilo de vida y de enseñanza de esa manera. Pero aquí nos acaba de decir que a mitad de la semana pasaría lo que sucedió con Cristo. Vean conmigo al versículo 27. Estamos a punto de terminar. Versículo 27 del capítulo 9 de Daniel. Dice, durante una semana más, este rey malvado hará un pacto con gran número de personas, pero a la mitad de la semana va a prohibir que se hagan las ofrendas, y en el altar de los sacrificios se ofenderá gravemente a Dios. Después de eso, Dios destruirá al malvado que lo ofendió. Ok, de cierta manera, esto que acabamos de leer se cumplió con la destrucción del templo. Cuando Jesús estaba con sus discípulos, la última semana, los últimos días antes de ser crucificado, celebrando la fiesta previa a la Pascua, los discípulos le dijeron, Señor, mira qué piedras, qué muros, mira qué lugar tan hermoso. Y Jesús les dijo, no va a quedar piedra sobre piedra de este templo. Y bueno, les arruinó la fiesta. Eso fue en el templo. Salieron al monte de los olivos, y estando allá, ellos le hacen 3 preguntas a Jesús. Esto ya lo he enseñado, ya lo he compartido, no nos vamos a entretener, pero quiero que las recuerde. Dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? Lo que acabas de decir del templo. ¿Qué señal habrá del fin del siglo? Ahí vamos a tener que interpretar muy bien a qué se refieren ellos con el fin del siglo. ¿Y cuándo será tu venida? Entonces Jesús en Mateo capítulo 24 les da todo un proceso de cómo iban a estar sucediendo las cosas. Pero uno de ellos, el que nos interesa el día de hoy, es que él profetizó que iban a venir tiempos de angustia para el pueblo de Israel, donde iba a ser tan dificultoso el asunto que ellos iban a quedar atrapados, pero que Dios en su misericordia iba a permitirles que pudieran escapar. Por eso Jesús les dijo, cuando ustedes vean que esto viene, corran y no se les ocurra regresar por la capa. ¿Recuerdan esa serie de cosas? Bien, la próxima semana vamos a hablar acerca, porque va a ser muy importante que metamos en todo este cuadro a los César, a los gobernantes de ese periodo. Cuando Jesús está hablando esto, el César que está, el gobernador que está en ese momento es Tiberio. Entonces Jesús les está diciendo, va a venir, como dijo Daniel, un gobernante y va a destruir todo esto. Después de Tiberio, de hecho Tiberio aprueba, porque todos los documentos le llegan a él, él pone a Pilato y él es el que está consciente, y obviamente no hubo ninguna restricción de que Pilatos crucificara a Jesús. Pasa el tiempo y se levanta un nuevo emperador, un emperador que le pusieron un apodo de cariño, ¿verdad? Le pusieron Botitas, el emperador Botitas, ya lo veremos. El punto es que después de este emperador viene otro, y este emperador ve que Israel entra en una revuelta.
Y este emperador manda a su ejército y rodean la ciudad. Ahora, ponme atención en esto. Cuando ellos rodean la ciudad es porque tienen que tomarla, porque los judíos lograron echar afuera a los romanos. No había ni un soldado, no había nadie. Entonces, cuando rodean la ciudad, ellos, este emperador, no, este general les da una oferta y dice lo siguiente: los que quieran, ahorita se les perdona la vida, abandonen la ciudad. Ahora, yo le estoy pidiendo mucha ayuda a Dios con esto. En ese periodo es cuando Pablo el apóstol, Pedro, los apóstoles han levantado la iglesia, y hay iglesias en diferentes lugares, pero hay una iglesia en Jerusalén. Es la iglesia cristiana judía que está en Jerusalén. Ellos, sin deberla ni temerla, quedaron encerrados, quedaron aislados. Este comandante, movido a misericordia, les da una ventana, les abre una puerta y les dice: es ahorita cuando ustedes pueden librarse de lo que está por venir. Se levantó el pueblo judío y se dividió, y los cristianos aceptaron la oferta y salieron por una de las puertas de Jerusalén y fueron ubicados al norte. Ellos perdieron todo, perdieron casa, animales, perdieron todo, hasta la capa. ¿Me estás siguiendo? Lo perdieron todo, pero no les importó. Ellos habían escuchado las enseñanzas de Jesús y los apóstoles les habían dicho: oigan, una noche, estando en el Monte de los Olivos, viendo al templo, Jesús nos dijo esto y esto y esto, estén alertas. Ellos escucharon esa propuesta, se pusieron en pie y salieron. Habían problemas en Roma, la próxima semana lo vemos. Habían problemas y serios, y esto provocó que este comandante tuviera que tratar de regresar. Se levantaron otro grupo de judíos y pelearon contra ese comandante y lo echaron para afuera. Los cristianos pudieron haber dicho: ya corrieron a los romanos, vamos a volver a la casa. Pero ellos escucharon la instrucción, y como les decimos, el que obedece nunca se equivoca. Ellos dijeron: no, el Señor dijo, cuando aquel día venga, el que esté en la azotea no baje, el que esté en el campo no vuelva, y el que esté corriendo no vuelva por la capa, huyan. Y dijo: ay de las que estén en cinta. Y es más, también voy a pedir que su huida no sea en invierno. Bueno, cuando estos cristianos se fueron y se quedaron los judíos, volvieron a retomar la ciudad. Entonces este conflicto en Roma se medio arregla y se envía a otro emperador. Y este emperador viene como fiera, vuelve a rodear la ciudad y los deja en un encierro de más de 2 años, donde ahora el pueblo de Israel estaba teniendo de plagas, estaba teniendo hambrunas y estaba sufriendo revueltas internas. Era todo un caos. ¿Sabe cuántos cristianos habían en ese periodo de tribulación? 0. 0 cristianos. ¿Por qué? Porque estuvieron alertas y porque ellos creyeron que el día de su salvación iba a venir. Esto se lo estoy explicando ahorita porque los que creemos en el rapto, los que creemos en la tribulación, se han subdividido. Algunos creen que el rapto es antes de la tribulación, otros creen que el rapto es durante la tribulación, y otros creen que ni siquiera son raptados, sino que hasta que venga Jesucristo. Pero lo que sí les digo, vamos a encontrar muchas figuras, y lo vamos a ver la próxima semana, es cómo nosotros poder encontrar y ver la promesa del Señor y procurar ser obedientes. Vamos a aterrizar todo esto. Vente, Francis, por favor. Bien, ya vimos que entre la semana 69 y la 70, pues obviamente falta una semana, pero el Señor ha querido abrir una brecha, y a esa brecha, ¿sabe cómo le llama la Biblia? El año agradable del Señor. Hay quienes dicen, y está bien, yo lo respeto, hay quienes dicen: lo que le pasó a los ángeles fue juicio de Dios. Bueno, todavía no viene el juicio de Dios. Son consecuencias de su falta de respeto, de irreverencia a Dios, pero no es una orden divina de que quiero que hagan esto. ¿Por qué?
Porque Jesús fue muy claro: el Espíritu del Señor está sobre mí, y por cuanto está sobre mí, me ha ungido. Yo soy ese príncipe del que habló Daniel. Me ha ungido para enviar buenas nuevas, traer buenas nuevas, para liberar a los presos, para proclamar el año agradable y de la buena voluntad del Señor. Esa brecha, ese reloj que se le sacó la corona, es la misericordia de Dios, porque Dios quería integrarte a ti y a mí para ser parte de este movimiento tan impresionante que está por acontecer. En esa brecha, en ese tiempo que se le llama el año agradable del Señor, una vez que el Señor vuelva a meter la corona al reloj, el tiempo vuelve a correr, y es el periodo de la tribulación. La profecía revela algunas cosas del gobernante. Dice: este gobernante obviamente va a ser alguien que va a politizar las cosas, va a estar metido en el ámbito de la política, y no local, política mundial. Dice que era un gobernante. Dice también que firmará un trato con el pueblo de Dios. Es decir, que este personaje tiene la capacidad de infiltrarse en las doctrinas, de infiltrarse en el movimiento eclesiástico, para poder firmar este tratado de paz. Y sí, en lo natural pasó. En el año 64 o 66, este comandante les dijo: ok, les doy chance, les doy un periodo de gracia, váyanse. En lo natural sucedió, pero la palabra nos va a mostrar cómo las cosas naturales también se manifiestan en lo sobrenatural. Por eso tenemos que estar muy alertas. Dice que iba a ser un gobernante con la capacidad de politizar, de entrar en la política, con la capacidad de infiltrar. También dice: prohibirá ofrendas a Dios. Este gobernante influirá. Hermanos, el espíritu del anticristo que menciona Juan ha logrado infiltrarse en muchas vidas de creyentes, donde ahora prohíbe las ofrendas a Dios. ¿Qué de malo tiene que yo no adore a Dios? ¿Quién me juzga si yo no ofrendo, si yo no diezmo? ¿Quién me condena si yo no hago estas prácticas? Si yo no pertenezco a una comunidad cristiana, no me pasa nada. También dice que ofenderá gravemente a Dios. Es decir, va a acarrear, va a llevar al pueblo de ser un pueblo rendido, entregado, pero por descuidado, lo va a llevar a una situación donde la apostasía entre. Yo estaba platicando con mi esposa y me he estado metiendo a ver bastante los aspectos de la apostasía. La apostasía común, la estándar, es aquella que dicen que el hombre de seguir a Cristo se vuelve al mundo. Bueno, sí, pero no, porque la apostasía en su esencia es lo siguiente, escúchelo por favor: es tener las doctrinas de Cristo y torcerlas, tener el camino del Señor, la ruta del Señor. El Señor me dice: ve por acá. Y apostatar es desviarme, pero no solamente desviarme yo, sino utilizando enseñanzas erróneas, equivocadas, traigo junto conmigo a un buen de personas. Esa es la esencia de la apostasía. Más adelante, que Dios nos permita verlo juntos. Y si usted observa, si este asunto de la apostasía tiene que ver profundamente con la doctrina, piense un momento. Un sector de la iglesia dice que la salvación no se pierde. Otro sector de la iglesia dice que la salvación sí se pierde. No pueden estar correctos los dos. Alguna doctrina está un poquito fuera de. Entonces, quiere decir que una doctrina está a punto de irse al error. ¿De irse a dónde? A la apostasía. Y a eso usted ponga cada sector de la doctrina, cada parte de ella: el congregarse, la santificación, la vida marital, la sexualidad, todas estas cosas. Este hombre, dice la Escritura, según la profecía, que tenía la capacidad de ser gobernante,
de poder infiltrarse al pueblo, de poder influir sobre el pueblo y de poder desviar y acarrear al pueblo. Dice también que el anticristo, al romper el pacto, esto en el capítulo 24, usted lo ve en el versículo 15, Jesús le llama la tribulación. En ese momento, al romper, es lo que Jesús mismo, en el versículo 21, le llama la gran tribulación. Lo vamos a ver después. La profecía, mis hermanos, de la semana 70 es bien complicada. Tiene toda una cosa que es muy, muy extenso. Hay muchísimas interpretaciones, pero el punto de vista que creemos es este. El punto de vista que entendemos es este. ¿Cuál? Daniel fue despertado por leer la palabra de Dios y en oración considerar la palabra, buscar dirección, y el Señor le dio revelación de que las semanas, los 70 años que le había dado a Jeremías estaban cumpliéndose allí, y le dio una nueva tarea, 70 semanas, las cuales comenzaron cuando Israel volvió del exilio y se volvió a edificar. Se volvió a edificar toda la ciudad, todo, y volvió, y estas semanas culminaban en el momento en que el príncipe de ellos se le quitaba la vida. Y a partir de ese momento, pausa para la semana 70. Dos textos, Isaías 46, 10. Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Una cosa sí es cierta, iglesia, de que hay un calendario, y de que Dios va a cumplir lo programado, lo va a cumplir. ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Cuál es nuestra función? Estar siempre esperando al Señor. Apocalipsis 22, 7. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Recuerda, iglesia, estudiar la profecía despertó a Daniel. Estudiemos para que el Señor nos despierte. Leer su palabra nos tiene que llevar a orar, y nuestras oraciones van a tener respuesta. Hay quienes nos quieren quitar ese pedacito que se nos ha dado. No hay que dejarnos. A nosotros nos falta un pedacito. Nos falta una semana de la profecía dada a Daniel, y vamos a esperar en ella. Amén.